Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor. Juan 10:10, y ese ha sido el hermoso texto bíblico que ha elegido nuestro querido invitado para el día de hoy en su próxima consagración al Señor en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Y desde las instalaciones de San Pedro Medio de nuestra Arquidiócesis y también de Radio Luz, la voz que te ilumina, la 101.3, estamos activados en un nuevo programa de la Pastoral Vocacional. Es un proyecto juvenil, es un proyecto para llegar a todos ustedes, un proyecto para que puedan impulsar y crear una cultura vocacional en nuestra arquidiócesis, y por eso hemos titulado a este podcast Sin Miedo a Servir. Entonces, en ese sentido, queremos impulsar en nuestra arquidiócesis una cultura vocacional. Y con ustedes hoy tenemos a nuestro invitado, excelente diácono Eduardo Carranza. ¿Qué tal, Eduardo? Un corresponsable de la pastoral vocacional de nuestra arquidiócesis, y yo espero que el futuro responsable de la pastoral vocacional también, para que él pueda seguir dinamizando ese servicio pastoral en nuestra arquidiócesis. Eduardo, saludos. Un gusto, buenas tardes, saludos a todos. Pues ya como lo decía el padre Osman, soy Eduardo Carranza, diácono de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Y bueno, ¿qué más? Gracias por la invitación a compartir este espacio. Eduardo, me ha llamado la atención un poco el texto bíblico que usted ha usado para su consagración, para que todos tengan vida. Juan 10:10. ¿Qué nos puede decir sobre este texto bíblico? Primero, desde que inicié la formación, creo que fue una referencia muy fuerte el sentido de ir descubriendo de que al ingresar al seminario, pues en suma era entregar la vida, sin mayor contenido bíblico, digámoslo así, pero al paso de los años formativos, como en la medida que se va profundizando y configurando la vocación, pues hay algo que ha de sostenerla, y para mí el Evangelio de Juan siempre ha sido una fuente no solo teológico, sino también espiritual, que me ha ayudado a crecer vocacionalmente, y ya desde hace varios años es como la referencia bíblica, Juan 10:10, en la cual constantemente voy y me voy descubriendo también delante del Señor. Pues les diré que tenemos el placer de tener a nuestro querido diácono en nuestra arquidiócesis hace 2 años, ¿verdad, Eduardo? 2 años. Ya él les va a ir comentando algunas dudas y cosas que pocos saben del diácono reconocido en toda la arquidiócesis, querido. Es un predicador católico en nuestra arquidiócesis de San Pedro Sula, anda por las parroquias, y el dinamismo que él tiene, sobre todo, que muchas personas lo resaltan, mi estimado diácono, su afinidad para llegar y entablar conversación con los jóvenes. Pero algo interesante para ir desarrollando nuestra conversación en este primer podcast, Sin Miedo a Servir. Cuéntenos algo que pocos saben de Eduardo Carranza, algo que no todos los que lo ven, los que se relacionan con usted saben. ¿Qué cosas no todo el mundo sabe de Eduardo Carranza? Hay muchas cosas que creo que va a servir este espacio para aclararlas. Primero, que soy hondureño. Okay. O sea que le han dicho, que le han preguntado. Mucha gente cree, de hecho, como he estudiado fuera, que yo estoy como en un tiempo de misión en la arquidiócesis. Okay. Y no, yo sí soy hondureño, soy de Arizona, Atlántida, de la comunidad del Astillero. Cosas que se pueden saber de mí. Bueno, hice toda mi formación fuera, la formación para el sacerdocio. Ingresé al seminario en el 2015, el 23 de enero, a Managua, Nicaragua, con mucha ilusión. Creo que lo primero que descubrí en mi proceso vocacional era el deseo de servir, de entregarme, y lo que conocí fue el carisma misionero, los misioneros claretianos, y por eso ingresé con ellos en Managua, en lo que fue la etapa de propedéutico. Un cambio total en mi vida. Éramos 8 estudiantes de 6 países distintos. Eso te desestructura, pero también te crea un modo distinto de irte haciendo la vida, y sobre todo irse configurando. Curiosidades que creo que podría ser. En pocas palabras, usted no estudió en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. No, de hecho yo conocí el seminario Nuestra Señora de Suyapa en el 2024, cuando vinimos al día, que me invitaron al Día Cultural de la Diócesis de San Pedro Sula, la arquidiócesis. Algo que yo sé que el diácono no está diciendo, pero como él es humilde, entonces no lo ha dicho, vamos a decir algo. Su título está homologado por...
Bueno, de títulos, lo que me acuerdo son cartones, creo. Yo soy contador, después estudié ingeniería industrial en la Universidad Católica. Otra curiosidad, por ejemplo, que no todos saben, que usted iba a ser un futuro ingeniero industrial. Me faltaban 8 clases para terminar. El discernimiento de ese momento fue, si hago estas 8 clases, no me voy al seminario, porque pues por ende me iba a poner a trabajar o algo. Entonces dije, no, mejor me voy al seminario. Si no me parece o no me va bien, me regreso y termino. Pues parece que en medio de las dificultades, de los desafíos formativos de vivir en otro país, pues el Señor fue amoldando y condicionando mi corazón para seguirlo a Él. Después de eso, pues yo estudié un profesorado en Humanidades y Filosofía en la UCA de Managua. Luego vine a la UCA del Salvador, donde estudié la licenciatura en Filosofía, la licenciatura en Teología y también un bachillerato eclesiástico con la Universidad Pontificia de Comillas. Ahí es donde quería llegar. Entonces, su título eclesiástico está homologado y certificado por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Entonces, cosas que pocos saben. Otra curiosidad del diácono, cuéntenos. ¿Cómo le dicen a usted en sus relaciones más cercanas, con su familia, por ejemplo, con sus amigos, con sus hermanos diáconos? Tiene usted dos hermanos diáconos, Lorber y Eduardo. Cuéntenos cómo le dicen muy cariñosamente, ya sea en su familia o en sus relaciones más cercanas. Bueno, como que ha evolucionado. En la formación siempre como el modo así seudónimo era Hijo del Altísimo. Era por alto. ¿Cuánto mide el diácono Eduardo Carrera? Yo mido 1,95, entonces era como en la Facultad de Teología, en todos los espacios formativos, en las casas de formación, pues el Hijo del Altísimo. Por lo general, rara vez, de hecho donde más me dicen el nombre es aquí en Honduras, porque fuera a mí solo me decían Carranza. Es decir, en el círculo formativo universitario, Carranza el apellido. Mi familia a veces me dice Edward. ¿Y Lorber? ¿Cómo le dice el diácono Lorber? El Pipe, pero el Pipe es él, no yo. Pipe, alusión a niño. Yo viví 5 años en Nicaragua, y eso pues marcó mi vida. De hecho, a veces creo que uso mucha jerga nicaragüense y la referencia a Pipe en Nicaragua se le dice Pipe a un niño chiquito. Entonces usted le dice Pipe al Lorber, ¿verdad? Pero él luego me lo pasó, entonces está ahí compartido. Ok, otra curiosidad del diácono. ¿Qué le gusta hacer al diácono en sus tiempos libres? Sus pasatiempos favoritos. Pasatiempos favoritos. Primero, yo no sé si es pasatiempo o hábito. Yo todas las mañanas leo periódicos nacionales e internacionales digitalmente. Es como de las primeras cosas que hago. Me gusta hacer crucigramas, rompecabezas. No es que sea un gran lector, pero suelo pasar leyendo, buscando bibliografía para más cuestiones que me interesan, literatura, historia, espiritualidad. Ahora que estoy en la formación pastoral vocacional, documentándome un poco de fuentes. Ahora le vamos a hacer al diácono, nuestro futuro sacerdote que ya próximo a ordenarse, con Eduardo y Lorber, el 15 de agosto, de hecho, ya pronto, hoy 15, un mes para poder consagrarse al Señor para siempre. A ver, mi estimado diácono, cuéntenos de esa vida emocional del diácono. ¿Alguna muchacha que en su momento quiso pescarlo y decir, este va a ser mío? ¿Alguna relación o algún enamoramiento que usted pudo haber dejado cuando estudié ingeniería industrial? No voy a decir el nombre porque todavía no se ha casado, ya que se vaya casando, porque yo ya no soy posibilidad. Sí, cuando estaba estudiando ingeniería industrial, digamos que fue como en segundo año, como que se dio ese enamoramiento de conocer a alguien. Fue un tiempo muy bonito porque, digámoslo así, era una muchacha muy sana, de una familia pues muy católica de Olanchito, bien lejos, por cierto. Estudiábamos en la Ceiba, entonces compartíamos espacio, estudiábamos la misma carrera. Creo que cuando me fui al seminario, a mí no me costó dejar mi familia porque yo vivía en la Ceiba. A mí me costaba dejarla a ella y el círculo de amigos de la universidad, porque ya yo tenía 4 años viviendo. Para irse al seminario. Para irme al seminario. Pero una de las cosas que me marcó fue que, bueno, ella me dijo, si es tu decisión,
andate. Lo único que dicen que los noviazgos hay un corte, yo no me acuerdo de que haya habido aquello. Luego, después de 2 años, cuando yo ya estaba en 3 años, porque ya estaba en segundo de filosofía, recuerdo que coincidimos en algún momento en La Ceiba, no ella y yo, sino que coincidimos el grupo de amigos con los que yo estudié en la facultad. La saludé y recuerdo que me preguntó, ¿te quedas en el seminario? Y le dije que sí, o sea, yo estaba ya avanzado en segundo de filosofía, de ahí no le he vuelto a ver, no, ni saludarla porque perdí contactos luego de estar tanto tiempo fuera, pero sí viví esa experiencia bonita de compartir afectividad, un espacio concreto con alguien que, bueno, era nuestra primera juventud. Ok, entonces esta ha sido un poco de las partes de las curiosidades de nuestro futuro sacerdote, el diácono Eduardo Antonio Carranza, ya próximo para ordenarse. Ahora, mi estimado diácono, ¿cómo para entrar a ese proceso vocacional, a esa llamada donde usted viene, escoge Juan 10, yo he venido para que tengan vida? ¿Cómo responde usted a ese llamado del Señor? ¿Cómo va hilvanando la voluntad de Dios en ese camino a sus ya 30 años, ¿no? 31 años. De hace cuándo comienza, qué retos vence, cómo logra vencer esos miedos, cómo logra usted luego el proceso, porque él era misionero claretiano, de hecho creo que profesó, ¿no? Profesó 3 años con los misioneros claretianos. Entonces, ¿cómo ir haciendo ese ejercicio de discernimiento, de tomar decisiones bien concretas en su vida para llegar, uno, a decir yo quiero ser sacerdote, y otra para decir yo quiero ser sacerdote pero diocesano? Exactamente, ha sido todo un proceso, haciendo memoria vocacional. Vengo de una familia muy católica. Mi abuelo Teodoro, que en paz descanse, fue delegado de la palabra. Crecí con mi abuela Fema, mi papá Victorino. Bueno, yo les digo papá a ellos, ya igual mi papá Victorino descansa de la presencia del Señor. Recuerdo que todos los domingos, todos los viernes, domingos a la celebración, los viernes a la comunidad eclesial de base, mayo el rezo de María, son memorias muy bonitas que tengo de esa primera etapa. En el 2000, yo salí del colegio en el 2011, ya estaba en pastoral juvenil. En el 2012 ingreso a estudiar a la Universidad de Ingeniería Industrial. En el 2013, recuerdo, pues me eligen coordinador de pastoral juvenil en la parroquia, en aquel momento... De Arizona. Arizona. En ese momento también estaba la transición de la nueva diócesis de La Ceiba. Está la transición de la nueva diócesis de La Ceiba, dejamos de ser la zona 4, que pertenecíamos a San Pedro Sula, y pasamos a ser la diócesis de La Ceiba. En todo ese camino yo seguía estudiando, participaba en mi parroquia, participaba en actividades ya de la nueva diócesis. Recuerdo que en julio del 2013, el padre Abel Carvajal, que fue mi acompañante vocacional, misionero claretiano, me dice: Eduardo, ya que estás en La Ceiba, ocupo que me acompañes a un retiro vocacional que vamos a tener, pero yo no iba al retiro, yo iba a colaborar al retiro, porque era el coordinador de pastoral juvenil. Sí, fue en la zona del río Cangrejal, una casa muy bonita que tenían los padres claretianos. Lo curioso de todo esto fue que yo, todas las charlas que se comenzaron a desarrollar, yo comencé a sentir como que eso era conmigo, como que estaban tratando conmigo. Una inquietud. Y había una religiosa claretiana, mexicana, la hermana Lupita, que está en Miami, creo ahora mismo. Y como el miércoles yo le dije: hermana, yo no sé por qué lo que se dice, yo siento que a mí me impacta y todo. Y me dice: eso que estás sintiendo es inquietud vocacional. Wow. Entonces, yo agradezco a Lupita en ese momento, pero ¿qué sigue? Le digo: tenés que hablar con el padre Abel. Pero le digo: Abel a mí no me trajo al retiro, a mí me trajo a que le ayudara para que el retiro saliera bien. Entonces, lo fuerte de eso fue, nunca lo voy a olvidar, terminó el retiro, yo no lo hablé con el párroco, pero ya veníamos para Arizona el sábado en la tarde, y llegando a eso de San Juan Pueblo, creo, le digo: padre, yo quiero hablar con usted. Y yo venía en el asiento de atrás y me dice: ¿qué pasó? No sé, le digo, sobre vocación. Y Abel me dijo: te espero el martes. ¿Tenía cuántos años? Tenía 18 años. 18 años. Entonces Abel me dice: te espero el martes en la parroquia. Y yo desde La Ceiba me vine hasta Arizona a esa entrevista, y así inicié en agosto del 2013 mi proceso de acompañamiento vocacional. Con los misioneros claretianos. De diocesano, nada. Porque en la diócesis de La Ceiba, primero que se iba iniciando la diócesis, había toda una configuración nueva y todo lo demás.
2014 fue mi año fuerte del proceso de discernimiento. Recuerdo que entré en una encrucijada muy fuerte cuando ya estaba aprobado, porque me cayó el 20, me tengo que ir del país, porque iba para Nicaragua. Y yo todo el mes de octubre del 2014 yo casi ni dormía, porque era como, me voy, no me voy, dejo la carrera, ¿qué va a pensar mi familia tanto que se ha esforzado por darme una profesión universitaria, porque estudiaba pues en una universidad privada y era foráneo, digámoslo así. Pero en medio de todo eso, di el paso con mucha resistencia de mi familia, no porque tal vez no quisieran que optara por mi vocación, sino el golpe de que un hijo se les iba fuera del país, claro, bajo unas condiciones formativas propias del momento, sin celular, muy poca comunicación con la familia. Ahora, pues después de la pandemia muchas cosas cambiaron. Así es que ingreso yo con los misioneros claretianos. Me apasionaba la misión. Y se va al país de Nicaragua. En Nicaragua usted comienza su proceso formativo. La formación. Llegué a Nicaragua el 23 de enero del 2015. Yo lo cuento y hago chiste porque ahí vamos 2 hondureños, otro de Tela, que ahora ya tiene un niño y una niña, creo. Pero el chiste es que él en todo el camino me decía, me tenés que cuidar. Mira que vos has sido el coordinador de Pastoral Juvenil. Y yo interiormente también como llorando, pero como si todos vamos al proceso y que no sé qué cosa. Recuerdo que donde a mí me cayó el balde de agua fría fue cuando pasamos la frontera, me sellan el pasaporte, bienvenido a Nicaragua. Y digo, wow, abuela, ¿qué hice con mi vida? Llegué a Managua, siempre de adelantado o perdido, creo. Llegué 2 días antes porque la llegada era el 25. Entonces nos tocó ir a limpiar la casa, a reconocer la casa y todo lo demás. El formador fue el padre Mauricio Borges, que ahora es el provincial de los misioneros claretianos. El 25 de enero a las 5 de la tarde ya estábamos los 8 que íbamos a iniciar esta etapa, recuerdo. ¿Y a esa primera etapa se le conoce como? Propedéutico. Propedéutico también. Termina el propedéutico y continúa la fase de filosofía. Y en la vida religiosa, esta etapa se le conoce como... Es el aspirantado. El aspirantado. Toda la filosofía en la Universidad Centroamericana para mí fue un cambio muy difícil, porque yo iba de una carrera práctica, era ingeniero, estudiaba ingeniería industrial, a una carrera teórica, a una facultad de teología que poco le importaba de que fuera seminarista, claro, y estudiaban laicos y todo. Y bueno, una academia buenísima, agradezco a la universidad por toda la formación. En el 2018 sucedió lo que pasó en Nicaragua, toda la crisis. Nosotros estábamos en ese momento, vivimos situaciones muy dolorosas que a veces las recuerdo y de uno u otro modo todavía como que la memoria llora, digámoslo así, porque Nicaragua sigue sumido en esta crisis generalizada. Producto de eso también a nosotros nos sacaron de emergencia del país. Recuerdo que en agosto de ese mismo año, 2018, primero se llevaron a los pequeños, digámoslo así, a los propedeutas, a los aspirantes, porque ya mi grupo, que todavía quedábamos 4, de los 8 que entramos, quedábamos 4. Y eran postulantes. Y éramos postulantes, entonces era como que los postulantes aguanten un poquito más, y pues fue imposible. Una semana después, el provincial tomó la decisión que salgan de inmediato de Managua y vamos para El Salvador. En unas condiciones que las cuento no por cuestiones de lástima, sino para ver cómo se forja la vocación. La Casa del Salvador estaba diseñada para 12 estudiantes, por mucho 14. Vivíamos 36 estudiantes. Yo recuerdo que en un espacio súper pequeño vivíamos los 4 postulantes. Era como para que entrara uno había que salirse el otro. Yo creo que ese momento era el más propicio para decir, yo me voy de esto, la situación estaba dada, nadie te iba a juzgar, porque bueno, estamos en una situación de mucha crisis. Siento que la formación, el contexto ayudó para forjar mi vocación y la de mis compañeros, porque mis compañeros también ya se han ordenado. Ok, ahora yo quiero llegar a un punto para usted que nos está viendo a través de ese podcast Si Me Dio a Servir, de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Algo importante es el discernimiento vocacional. Un discernimiento que comienza con retos, con miedos, tenés que tomar una decisión. Por ejemplo, tal vez usted tiene 25, 30, 35 años y tenés que tomar una decisión. A ver, Eduardo, esta fase de tener que tomar ahora otra decisión, de decir, quiero optar por una vida diocesana y no continuar después de tantos años con mi comunidad religiosa en los misioneros claretianos. Ese salto de discernimiento que le toca hacer a usted, ¿qué retos es lo que, o más propio, cuáles son los miedos que le toca vencer
para poder evitar el pensar qué van a decir, me dieron educación, me dieron esto y lo otro, dejar la comunidad, probablemente sacerdotes que marcaron su vida durante toda su formación. Entonces, ¿cómo logra vencer usted psicológica y espiritualmente incluso todos esos retos y barreras para poder tomar una decisión? Dejándome acompañar. Creo que esa fue la clave que a mí me resultó. Y ahora muchos me preguntan cómo fue eso que pasaste de la vida religiosa a la vida diocesana. Me dejé acompañar desde el primer momento, siguiendo con esta cronología vocacional. En el 2021, a nosotros, a mi grupo, ya nos tocaba hacer el año de pastoral. Como Eduardo supuestamente es bueno para trabajar con los jóvenes, me mandan a Nicaragua, porque en Nicaragua ha sido el semillero vocacional de los misioneros claretianos. Y pues sí, llegué a un territorio donde lo que había era más trabajo con el padre Celestino Sainz, un español de 75, yo tenía 25. Que por cierto ahora aquí ahora está en Honduras. Aquí, mi buen amigo Celestino está aquí. Bueno, tuve todo ese año en Nicaragua, el 2021, pero ahí descubrí algo nuevo. Conocí lo que era el clero diocesano. Porque nuestros vecinos, el padre Amílcar, el municipio abajo, era un diocesano, y entonces yo comencé a ver cómo se desenvolvía. Luego el seminario mayor de la diócesis de Estelí lo habían trasladado a un pueblo cerca, a Mozonte, y yo iba con el padre Celestino y yo hablaba con los seminaristas. Entonces, diocesano. Entonces eso fue en mí despertando como que ser diocesano no es tanto como tal vez la imagen que yo me había creado, es un modo concreto también de servir a la iglesia desde una realidad local, concreta, una iglesia concreta. Entonces, eso a mí me generó un impacto fuerte y que fue motivo de discernimiento. De hecho, recuerdo que con el primero que yo hablé fue con el padre Amílcar, que era el vecino de nuestra parroquia. Y lo primero que me dijo Amílcar es diocesano. Pero me dice, Eduardo, si usted se va, los claretianos van a sufrir. Le digo, no, padre, claro, perder una vocación claretiana. Entonces fue como aquello de ir conociendo. Regreso a teología a la universidad, con la misma pasión, con la misma disponibilidad. Gracias a los claretianos por toda la confianza que tuvieron en mí, porque siempre en la formación fungí en responsabilidades de confianza, digámoslo así, para que se entienda cómo dice. Pero ya cuando estaba en segundo de teología, un día pues en la capilla, recuerdo que yo mismo me dije, tengo que hablar. O sea, estoy bien, gozo de muchas posibilidades, de muy buena formación, pero hay algo en mí que no está claro. Y yo recuerdo que cuando yo lo comencé a hablar, a lo interno de la comunidad, mis compañeros eran, golpe. ¿Y a vos qué te pasa? O sea, Carranza, vos con eso, vos en crisis y todo. Pues sí, gracias a Dios el Señor me puso un excelente acompañante espiritual, que primeramente Dios me va a acompañar en la ordenación presbiteral, el padre Manuel de Jesús Acosta. Ojo, pero no era una crisis vocacional. Aclarar, no era una crisis vocacional, era una crisis de carisma. Exactamente. Para los que nos están viendo, déjeme decirle que la iglesia es tan rica, que tiene diferentes tipos de carismas. La vida religiosa hace rica la iglesia, porque fundadores con un carisma propio, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, se embarcan a poder formar una comunidad religiosa. En ese caso, lo que pasó con los misioneros claretianos, su fundador, San Antonio María Claret. Entonces ya los diocesanos somos sacerdotes para servir en una iglesia local, como el diácono estaba diciendo. Entonces es una crisis de carisma. De lugar. O sea, de preguntarme, Señor, ¿en qué lugar te puedo servir? ¿En dónde? Porque creo que de lo que he tenido bastante claridad y que se lo agradezco al Señor, respecto a mi vocación nunca he tenido crisis. O sea, de decir, el Señor me va llamando por esto y he ido viendo signos concretos que me han ido confirmando la opción vocacional. Es así que ya de segundo de teología, recuerdo que con mi acompañante espiritual eso lo íbamos hablando. En tercero de teología, la situación se agrava porque ya tenía que decirlo seriamente con el que era mi formador, con el que era mi provincial y todo lo demás. Para la formación de los misioneros claretianos, pues creo que hasta el día de hoy no fue fácil, pero agradezco la compañía aún de los misioneros claretianos, mis buenos amigos con los que comparto a veces espacio, la mesa y todo lo demás, una memoria muy agradecida. La constante que luego me ayudó a discernir fue dónde me veo y si donde me estoy viendo me veo feliz. Y entonces eso me ayudó a decir,
voy a volver a Honduras. Y fíjense que usted, por ejemplo, tal vez usted de la diócesis de La Ceiba, de la parroquia de Arizona, su vocacionado, entonces se estará preguntando, bueno, pero es que se hubiese quedado en nuestra diócesis. Bueno, ya hay otra historia. Entonces, ya Eduardo también, para ir terminando, nos va a contar cómo llega a la arquidiócesis de San Pedro Sula. De hecho, que tuve el placer de recibirlo yo en lo que ahora es la oficina de él, de la Pastoral Vocacional. ¿Cómo llega Eduardo a la arquidiócesis? Y para cerrar, un mensaje para nuestros jóvenes, aquellos jóvenes que de pronto están en ese ejercicio de discernimiento, tomar una decisión para poder optar por la felicidad y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Llego por pura gracia y providencia. Creo que a veces tendemos a ser demasiado calculadores, demasiado ejecutores inclusive de nuestras decisiones, y hasta caemos en la tentación de la voluntad de Dios. Yo desde que dije voy a volver a Honduras, y me lo dijo el padre Acosta, confíe en la providencia de Dios. Amén. Y entonces aquí hay un punto importante, pues yo me contacté con mi obispo, Monseñor Miguel. En eso me dice: Monseñor, termina el año de formación, usted viene y hablamos. Ocurrieron cosas, como dice, a Monseñor lo nombran arzobispo de San Pedro Sula. Yo vengo del Salvador. Bueno, antes de venirme a El Salvador, le llamé porque nos comunicábamos. Monseñor tiene ese detalle de que te llama, te pregunta cómo estás, cómo vas y todo lo demás, porque era como ese proceso de transición. Claro. Entonces viene un día y le digo: Monseñor, pero ¿y ahora que usted va para San Pedro? Eduardo, nos vamos para San Pedro. Entonces, bueno, así llega yo a San Entonces, Pedro. Aclarar que no es que haya despreciado la diócesis de La Ceiba. De hecho, que en su momento yo, como responsable de la pastoral vocacional, Monseñor se contacta conmigo, me comenta de su persona, se le envía de hecho a pasar un recuerdo, una experiencia de pastoral en Semana Santa a Nuestra Señora de Lourdes en Choloma con el padre Abraham. Y luego ese mismo año recibimos nosotros 5 solicitudes para ingresar a la arquidiócesis, y de las 5 solo aceptamos 2, y de esos 2 solo ha quedado el diácono. Y para la arquidiócesis pues ha sido un milagro, y más que un milagro, un detalle hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, mi estimado padre Eduardo, un mensaje final para nuestros jóvenes, esas personas que nos están escuchando, que están tal vez en esa crisis de decidir vocacionalmente. Bueno, antes de un pequeño mensaje, agradecer a todas las personas que han formado parte de mi historia vocacional. Desde aquellos momentos cuando era un párvulo en todos estos procesos, los distintos países en los que he vivido, tuve la gracia de vivir en todos los países de Centroamérica, y eso me ayudó a abrir mi idea de iglesia, de mundo, de servir también, el deseo de entregarme. Hoy agradecer a los que me han acompañado aquí, de modo particular a ustedes, el padre Edil, que también estaba en ese momento de rector del seminario, y bueno, Monseñor Miguel, y al clero de esta arquidiócesis, donde me he sentido muy acogido. Si a mí me preguntan, pues no sé si las experiencias de todos serán iguales, pero yo doy gracias por el modo como el Señor me ha ido tratando y llevando. Y aquí estoy, y ahora pocos días para ser ordenado, para servir. ¿Qué decir a los jóvenes? Jóvenes, atrévanse a hablar. Cuando hay una motivación vocacional, la gran tentación nuestra es querer silenciar y disiparlo en muchas cosas, porque por lo general somos buenos. Miren, el Señor no llama inútiles, el Señor llama personas con posibilidades para que le puedan servir a su pueblo. Entonces, seguramente estás haciendo cosas muy buenas, y en eso bueno que estás haciendo, a veces sientes una inquietud que ni vos mismo le explicás, y que cuando ves realidades, por ejemplo, cuando ves a tu párroco, cuando ves a algún amigo sacerdote, cuando ves alguna celebración, tu corazón se enciende. Eso hay que ponerle atención, porque es un modo concreto como el Señor llama. Y si lo estás experimentando,
atrévete a hablar para poderte acompañar. Porque no hay vocación en la iglesia que no sea resultado del acompañamiento. Por eso es que toda vocación tiene un referente vocacional. ¿Quién estuvo en el primer momento? ¿Quién estuvo en el camino? ¿Y quién está en el momento cumbre de tu vocación? Porque la vocación es acompañamiento. Entonces a los jóvenes, de modo particular de nuestra iglesia aquí en San Pedro Sula, déjense acompañar. Si sienten alguna inquietud vocacional, para eso estamos, para acompañarles, y es una tarea que nos han confiado. Y miren, y cuando uno se deja acompañar, verdaderamente descubre a qué lo está llamando al Señor, y en ese acompañamiento confiar. Porque cuando nos depositamos en las manos del Señor, pues se hace vida el texto que yo he elegido. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el sentido de la vocación. La abundancia que luego se va a traducir en servicio al pueblo de Dios. Bien, muchas gracias, mi estimado diácono Eduardo Antonio Carranza. Y desde las instalaciones de San Pedro Medio, de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, no resta más que invitarles a que acompañen a nuestros 3 diáconos, Eduardo Fernández, Lorber Aquino y Eduardo Antonio Carranza, a la próxima ordenación sacerdotal en nuestra arquidiócesis, en nuestra Catedral Metropolitana de San Pedro Sula, el próximo sábado 15 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Vayan, acompañen a nuestra iglesia que nos regala 3 nuevos sacerdotes. Desde entonces, de nuestras instalaciones de San Pedro Medios, Radio Luz, La Voz que te ilumina, y la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, les agradecemos por su compañía y síganos en un nuevo episodio Sin Medio a Servir, el podcast. Saludos, hasta pronto. Saludos.